En Brasil, a esta hora están cerrando las urnas en la primera vuelta de las elecciones más polarizadas de su historia. Los brasileños eligen hoy a su presidente en un duelo entre dos candidatos antagónicos, dos formas opuestas de entender el país, América Latina y el mundo. El actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y el izquierdista Luis Inácio Lula da Silva, que aspira a recuperar la presidencia que ocupó entre 2003 y 2010. Todo, además, en un contexto de creciente tensión e incluso violencia política. Buenas noches, empezamos en Radio Televisión Española un programa especial sobre las elecciones en Brasil. Las últimas encuestas permiten a Lula acariciar la victoria en primera vuelta. Si no lo logra, si ni Lula ni Bolsonaro consiguen hoy más de la mitad de los votos válidos, habrá segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Veremos lo que pasa. Tenemos varias horas por delante para conocer los resultados. Los podrán ir siguiendo en ese marcador que ven a la derecha de sus pantallas y que verán permanentemente durante todo nuestro programa. También podrán seguirlo en rtve.es y en ese QR que también pueden consultar. Esos datos, esos resultados los interpretaremos y los analizaremos, daremos todas las cifras y las claves desde aquí, desde Madrid, y también desde Río de Janeiro con Marcos López. Marcos, buenas noches. Hola, buenas noches aquí desde Río, desde la capital carioca. En todo el país la expectativa es que esos resultados se conozcan alrededor de dentro de hora y media, 2 horas, pero en cualquier caso eso es una incógnita porque es la primera vez desde la redemocratización que vamos a asistir al escrutinio en vivo. Recordemos que hasta ahora, en las últimas elecciones, por ejemplo, en 2018 hubo que esperar 2 horas a que finalizasen de votar aquellos estados que están en el occidente del país y que estaban todavía votando, y lógicamente el Tribunal Superior Electoral no iba a facilitar mientras estaba votando los resultados finales, pero ahora la expectativa es que ya veamos, por ejemplo, como en España, cómo va ese conteo, cómo va ese escrutinio, pero no solo en la presidencia, porque recordemos, también se vota, y con el sistema de primera y segunda vuelta, por los gobernadores de cada estado de la federación, y también se renueva la totalidad de la Cámara Baja de los Diputados y 1/3 del Senado. La importancia de las elecciones de hoy rebasa las fronteras del país. Brasil es la cuarta democracia más poblada del mundo y la principal potencia económica de América Latina, así que el triunfo de Bolsonaro o de Lula marcará grandes diferencias en la agenda internacional, en la lucha contra el cambio climático o en el equilibrio entre izquierda y derecha en América Latina, sobre todo tras el triunfo de la izquierda en Colombia y en Chile. También marcará las relaciones de Brasil con Estados Unidos, con Europa y con España. Por eso, además de seguir los resultados y la noche electoral en Río y en Sao Paulo, estaremos en Lisboa, en Bogotá, en México, en Washington y en Madrid, con la colonia brasileña aquí. A la espera de que avance el escrutinio y vayamos conociendo los primeros resultados, por el momento lo que tenemos son encuestas, las publicadas anoche, porque no ha habido sondeos a pie de urna. Según esas encuestas, según la encuesta del diario O Folha de Sao Paulo, Lula obtendría un 50% de los votos válidos y Bolsonaro un 36%. La de la empresa IPEC para O Globo concedía al candidato de la izquierda Lula el 51% y al de la extrema derecha, a Bolsonaro, el 37%. 14 puntos de ventaja para Lula en los dos casos y en los dos la posibilidad de ganar hoy en primera vuelta sin necesidad de volver a las urnas el día 30. Viendo esos sondeos y los de toda la campaña, parece, Marcos, que la duda ahora mismo, con cautela por supuesto y a la espera de ver cómo va la noche, es si Lula vence o no en primera vuelta, si tiene o no la mitad más uno de los votos válidos. Cuidado, pero vamos a ver qué... Bueno, parece que tenemos algunas dificultades. Marcos no nos escuchaba, ahora sí nos escucha. Marcos, te decía que la duda esta noche es si Lula consigue hoy la mayoría más uno de los votos, los votos necesarios para no tener que ir a una segunda vuelta. Sí, efectivamente, esas encuestas que comentabas daban al expresidente Lula
la diferencia necesaria para proclamarse vencedor en la primera vuelta con un 50 y un 51% de los votos válidos. Recordemos, quitando los nulos y los votos en blanco, de esa forma sería presidente en primera vuelta, pero todo ello depende también de la participación. Recordemos que en Brasil el voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años, es voluntario entre los 16 y los 18 y también voluntario a partir de los 70, pero a pesar de ser obligatorio, si uno no vota tampoco pasa gran cosa, es una multa pequeña, una cuantía de alrededor de €1, por eso en esa participación estaría una de las claves del posible triunfo de Lula en la primera vuelta. Él ha hecho un llamamiento a que todos aquellos que dan por hecho que va a ganar, que vayan a votar, y por eso estamos viendo a su vez grandes colas en los colegios electorales. No sabemos si eso es un indicativo de que la participación va a ser muy alta, pero sí Víctor García Guerrero, al menos aquí en Río de Janeiro, que por cierto siempre ha sido un bastión bolsonarista en los últimos años, vemos mucha gente. Así es, Marcos, hay muchísima gente en la región de Copacabana donde nos encontramos. Estamos ante un colegio electoral que acaba de cerrar oficialmente o formalmente el proceso de votación hace ahora mismo 5 minutos, pero en el que, como podéis comprobar, hay todavía una gran cola. Estamos justo al lado de la que será la última votante. Han repartido un papel y hay un funcionario de la administración electoral que vigila que nadie más, a partir de la persona que lleva ese papel, puede ponerse en la cola. Pero todos los que están en la cola van a poder votar. ¿Eso qué va a significar? Que el proceso de votación y por tanto después de recuento y proclamación de resultados va a demorarse un poco más. Esto no es una novedad, esto ya ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, la vez que ganó Lula da Silva las elecciones por primera vez en 2002, hubo también colas inmensas. En todo caso, lo que se está viendo es una enorme movilización. Veremos después cómo se traslada eso en los resultados. Aquí en Río es donde ha votado el presidente Jair Bolsonaro, lo ha hecho en la escuela militar donde lo suele hacer habitualmente y después ha hecho declaraciones a los medios antes de irse a Brasilia, donde seguirá el recuento en el Palacio Presidencial. Lo que ha dicho Bolsonaro es que él va a reconocer el resultado de las elecciones, el proceso, si las elecciones son limpias, justas. Eso significa que no dice literalmente que vaya a reconocer el resultado, sino que dependerá de lo que él considere que es un proceso limpio. Eso está en la línea de lo que ha venido diciendo tanto Bolsonaro como todo su campo, que está desacreditando en realidad el sistema electoral, porque el propio Bolsonaro ha sido elegido diputado durante muchísimos años e incluso ha llegado a la presidencia gracias a él. En todo caso, esa es la línea que han mantenido y que de alguna forma también está tensionando mucho más todas estas elecciones. Gracias, Víctor. Y de Río nos vamos a ir a Sao Paulo, el que ha sido históricamente el bastión del lulismo. Lula, lógicamente, ha votado allí, en la localidad donde vive hace años, en São Bernardo de Campo, que forma parte del ABC paulista, toda aquella zona donde él comenzó su carrera como sindicalista y donde va a seguir el resultado de esta jornada electoral en medio de una enorme expectación. Sagrario García Mascaraque, no solo de medios brasileños, sino también medios internacionales. Sí, hola, buenas noches. Estamos a las puertas de este hotel en la ciudad de Sao Paulo, donde creo que podéis ver detrás de mí la gran cantidad de medios internacionales que hay. Hay más de 1.500 periodistas acreditados. Desde aquí el expresidente Lula da Silva va a seguir el resultado del conteo. Hay muchos nervios, expectación por saber si finalmente Lula da Silva puede esta misma noche proclamarse vencedor de las elecciones y alcanzar la que sería su tercera presidencia de Brasil. Como decíais, ha votado a primera hora de la mañana en la zona industrial de Sao Paulo. Ha hecho algunas declaraciones a los medios, ha dicho sentirse muy feliz de poder votar por fin en libertad. Recordamos, y él lo ha recordado, que hace 4 años, en 2018, no pudo votar, estaba preso, condenado por corrupción. Él ha dicho que se siente víctima, siempre ha defendido su inocencia y de hecho 2 años después el Tribunal Supremo anuló esas condenas. Por eso hoy Lula ha podido votar y puede ser el próximo presidente de Brasil. En esas declaraciones a los medios también se ha referido a lo que quiere hacer, reconstruir Brasil después de un Bolsonaro. Ha recordado que ha dejado morir a miles de brasileños durante la pandemia. Lula da Silva también ha hecho un llamamiento a poner fin al odio en el país.
Bueno, de Río, de Sao Paulo, del resto de Brasil nos van a ir llegando los datos, la información que vamos a analizar en esta mesa. Están conmigo Arturo Lezcano, periodista, escritor, corresponsal durante muchos años en Brasil. Arturo, bienvenido. Gracias, encantado. Luis Tejero, es consultor, experto en asuntos públicos, también ha sido corresponsal en Brasil para numerosos medios. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Añés Semarra, corresponsal también en Brasil para numerosos medios españoles e internacionales. Bienvenida, Añés. Gracias, buenas noches. Y Bruno Ayón, es politólogo, investigador en la Universidad Complutense. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, todos ellos conocen mucho Brasil, conocen la política y la sociedad en aquel país. Voy a empezar a haceros una primera pregunta común a todos ellos, un pronóstico de la noche. ¿Os atrevéis a darlo? Vemos las encuestas a favor de Lula, pero habrá o no habrá segunda vuelta, Arturo. Lo más difícil, ¿no? Siempre es un pronóstico, aunque esté tan justo aparentemente por los sondeos, si habrá primera o segunda vuelta. Tenemos la suerte de que parece que habrá bueno, pues un escrutinio pormenorizado y en tiempo real, lo que ayudará a saber y aguantar un poco la respiración para saber cuál de los dos modelos si habrá que aguantar y esperar hasta el 30 de octubre o si finalmente, bueno, pues Lula se la lleva en primera vuelta, cosa que, como sabemos, no sucede desde 1998. Con Fernando Henrique Cardoso. Contra Lula. Contra Lula, precisamente. Añese. Yo, la verdad, si me tengo que arriesgar es complicado, pero me parece que probablemente podamos tener una segunda vuelta el 30 de octubre. Me parecen que las encuestas un 50-51% es muy justo, el margen de error suele estar en un 4 o 6%, entonces, bueno, veremos. Luis. A ver, lo esperable es que haya segunda vuelta, porque, como decía Arturo, Lula y el Partido de los Trabajadores nunca han superado el 50% en primera vuelta. Un presidente en ejercicio nunca ha perdido unas elecciones, siempre ha sido reelegido. Sería la primera vez, Bolsonaro sería el primero que no consigue, estando en el Palacio de Planalto, mantenerse. Pueden pasar muchas primeras veces, ¿no?, esta noche. Claro, y además, por otro lado, las encuestas que has comentado antes dan 51-50, está ahí en el límite, y muchos votantes de Lula no está tan claro que vayan a ir a las urnas, porque son los de renta baja, media baja, que suelen coincidir con los que menos participan. Entonces, no está fácil que se zanje las elecciones hoy. O sea, ya te pregunto tu opinión, pero tenemos ya un primer datos con un escrutinio bajísimo, el menos del 1%. Veíamos Lula da Silva va por delante con el 49,52% y Jair Bolsonaro con el 38,40%, sube ya, 39,83%. Va subiendo muy rápido, iremos viendo cómo este marcador se va moviendo a lo largo de la noche. Digo de todos modos que es ahora mismo un porcentaje todavía muy bajo, no llegaba al 1% en esos primeros datos. Veremos cómo avanza a lo largo de la noche. Bruno. ¿Tu pronóstico? Una de las claves, ya lo ha comentado Marcos, creo que va a ser la abstención. Históricamente ronda el 20%, ¿no? Hay que ver cuáles son esos datos. Otra cuestión que me parece importante es el voto avergonzado. Las encuestas han detectado que muchos votantes de Lula, el 40% de los votantes de Lula, tienen miedo a manifestar su voto, ¿no?, frente al 27% de Bolsonaro. Eso significa que las encuestas pueden no estar recogiendo toda la intención de voto que tiene Lula, ¿no? Y luego, por otra parte, creo que hay que mirar al componente regional, ¿no? Es decir, a lo que llamamos el sudeste de Brasil, el estado de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais, que es el primer colegio electoral, concentra el 44% de los electores y donde la distancia entre Lula y Bolsonaro es de 7 puntos a favor de Lula. Si Bolsonaro consigue recortar en el sudeste, creo que habrá segundo turno. Pero fíjate, Elena, que estamos viendo minuto a minuto. Sí, es minuto a minuto, se mueve mucho. Imagínate, ¿no?, cómo pueden estar en Brasil, si nosotros estamos aquí conteniendo prácticamente el aliento por cómo va evolucionando, imaginaos cómo están esas calles. Ver un momento, Bruno, porque tenemos que recuperar un momento los datos, tenemos ese porcentaje todavía. Hemos visto las largas colas votando, va avanzando el escrutinio muy lentamente, ahora mismo 48,5 Bolsonaro, 42,6 Lula.